Es más, una jornada más de nuestro amado All Radiologist. Esta vez tenemos a nuestro colega Claudio Iglesias dándonos una charla sobre el seguimiento de tumores cartilaginosos. Así que, Claudio, te doy la palabra. Ya. Muchas gracias, estimado. Dame un segundito. Ya. Bueno, entonces, como todos sabrán, yo soy Claudio Iglesias, R3 de Imagenología de la Universidad de Antofagasta, y el tema que elegí es el seguimiento de los tumores cartilaginosos, principalmente en un pequeño grupo, en donde se encuentra ahí entre medio del qué hacer, porque generalmente los tumores que son clásicamente benignos no se hace nada, y los que son típicamente malignos ya no pasan por nuestro resorte, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son los tumores óseos, nos enfrentamos a esta imagen y quedamos un poco como llenos de información, sobre todo cuando vamos en primero, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer esto como lo más sencillo posible y centrarnos específicamente en lo que son los tumores cartilaginosos, ¿ya? Entonces, bueno, a modo de introducción, los tumores cartilaginosos son un grupo heterogéneo de tumores que tienen la característica principal que van a crear o a sintetizar matriz condroide, ¿ya? Al ser un grupo heterogéneo, van a tener comportamientos muy variados que van a ir desde el tumor prácticamente que es inofensivo, ¿ya? Y que pudieran ser incluso que hasta que revirtiera de forma espontánea, como tumores extremadamente agresivos, ¿ya? Que eso serían los condrosarcomas de grado 3 o de alto grado, ¿ya? Entonces, eso es en el fondo de lo que vamos a hablar. Son tumores que, dadas sus características, a veces pueden ser difíciles su diagnóstico, ¿ya? Salvo tumores como, por ejemplo, el osteocondroma, que tienen imágenes que son muy clásicas, ¿ya? Y que todo el mundo sabe que es un osteocondroma, ¿ya? Pero existen otra gama de tumores que a veces puede ser un poco complicada ¿cómo se llama? Su caracterización y definir en el fondo qué tan agresivo es el tumor, porque al final nosotros muchas veces llegamos ¿cómo se llama? Al enfrentamiento cuando estamos frente a una radiografía, por ejemplo, que es la primera aproximación diagnóstica, en donde nosotros definimos si es que son tumores de comportamiento agresivo o no agresivo, ¿ya? Y vamos a centrarnos principalmente en esta presentación en lo que son una nueva clasificación, ¿ya? Que son los tumores cartilaginosos atípicos, ¿ya? Que es un grupo que va a englobar principalmente lo que son los condrosarcomas de bajo grado, ¿ya? O tumores que no comparten las características para llamarlo derechamente, ¿cómo es esto?, encondromas, o tumores de alto grado como los condrosarcomas ya de grado 2 o 3 en adelante, ¿ya? Entonces, hace unos 4 años atrás se hizo una nueva actualización acerca de lo que son los tumores cartilaginosos, ¿ya? Una de las principales diferencias que se hicieron en esa nueva clasificación, algunos pasaron de intermedios a sin potencial maligno, ¿ya? Como por ejemplo ¿cómo se llama esto? El condroblastoma, ¿ya? El fibroma condromixoide, y el condrosarcoma de bajo grado, ¿ya? Se pasó comillas, a una nueva clasificación en donde está más o menos en el rango de los tumores de comportamiento o de potencial maligno intermedio, ¿ya? Y eso van a ser principalmente los que nosotros vamos a hablar acá, ¿ya? A grosso modo, no me interesa que sepan cada uno de los tumores cartilaginosos existentes, ¿ya? Sino que más o menos un barniz de cuáles son las características principales de los tumores cartilaginosos y cuáles son las cosas que nos hacen pensar que esto pudiese progresar o ser una variante maligna, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de las características de los tumores cartilaginosos, estas son características que pueden dar los tumores tanto benignos como malignos, ¿ya? Una de las características más clásicas que se describen son esas calcificaciones en forma de palomitas de maíz, ya que lo vemos en esa radiografía que lo vemos en la imagen uno, ya que son como estos punteados, ¿ya? Que pueden ser a veces bastante sutiles, ya que son típicos de la matriz condroide que está calcificada, ¿ya? Vamos a ver también el festoneado, ya que el festoneado, este es un concepto muy importante. Para los que no saben lo que es el festoneado,
ya es esa reabsorción de la capa interna de la corteza, ya, por una lesión que es típicamente de crecimiento lento. ¿Ya? Ahora vamos a ver que igual también lo pueden tener tumores de crecimiento lento que pueden tener un potencial maligno, también hacen festoneado. ¿Ya? Pero en términos generales es eso. ¿Ya? La expansión de la corteza, como vemos en la imagen 3 por ejemplo, ¿ya? Donde el tumor está ocupando la totalidad del el espacio medular y eso va a determinar una expansión del hueso hacia, ¿cómo se esto? Hacia la lateral. ¿Ya? También vamos a tener lo que es la periostitis o la reacción perióstica, ¿ya? Que esto va a ser más típico de los tumores que son malignos, ¿ya? Acordarse de las típicas reacciones periósticas de los tumores malignos, por ejemplo el sol naciente, ya que eran esas radiaciones que se desprenden hacia la periferia. ¿Ya? La tela de cebolla, ¿ya? El triángulo de Gottman, ¿ya? Que son típicas imágenes que nos están hablando de que es una lesión de carácter agresivo, ¿ya? Y que esto lo pueden tener los tumores cartilaginosos, claramente pueden tenerlo, ¿ya? O también pueden tenerlo los tumores cartilaginosos que sean de bajo grado, pero que tengan una fractura, ¿ya? Por ejemplo, un encondroma que sea expansivo, por ejemplo, en alguna de las falanges, se fracture y puede haber un fenómeno reparativo que nos dé una periostitis también, ¿ya? Y bueno, el relleno de pared, que fue el que hablamos, que va a determinar ¿cómo se llama esto? Esa expansión de la cortical ósea. ¿Ya? ¿Qué otras cosas también podemos ver? ¿Ya? Estos tumores van a tener un realce que lo describen como un realce que es septonodular, o que la llaman también en anillos y arcos, ¿ya? Que es un patrón que es muy típico de estos tumores condroides que ya lo vamos a ver en algunas imágenes, ¿ya? También vamos a ver fenómenos de osteolisis, que lo que consiste es en un área que es radiolúcida, ¿ya? Que no tiene calcificaciones y que es matriz, ¿ya? Y esto se traduce en que es un contenido mucinoso, ¿ya? Y esto en general lo dan los tumores que son de mayor potencial maligno, ¿ya? La grasa intercalada, que también vamos a ver algunas fotitos ahí, que en el fondo son áreas o islotes de grasa que se encuentran encerrados en la lesión tumoral y en general nos habla de que el tumor está creciendo de forma más lenta, ¿ya? Y en general son hallazgos que orientan hacia un comportamiento más bien benigno del tumor, ¿ya? Entonces, por su comportamiento por resonancia, ¿ya? Va a ser bastante visible en lo que son las secuencias, ¿cómo se esto? Sensibles a líquido, la redundancia, como por ejemplo el T2, el STIP también, con su presión grasa, que lo vamos a ver que va a distinguir, va a resaltar ¿cómo se esto? La intensidad con respecto al resto del parénquima, ¿ya? También posteriormente a la administración de medio de contraste vamos a ver que ese realce septonodular o en arcos y en anillos que le comenté recién, ¿ya? Y las calcificaciones ahí, bueno, como ustedes saben, las calcificaciones a veces no son tan visibles en la resonancia como en la tomografía, pero los vamos a ver en el fondo como vacíos de señal en toda la secuencia. Y entonces esto es lo que yo les comentaba de lo que son ¿cómo se esto? Esta grasa intercalada, ¿ya? Que la vemos aquí, que por ejemplo, así partió la lesión y en el seguimiento este tumor empezó a envolver, ¿ya? Y a encerrar a ciertos islotes grasos, ¿ya? Que en el fondo nos está hablando de que este tumor tiene un crecimiento lento y de comportamiento no agresivo, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver o sea, la gama de tumores cartilaginosos es bastante amplia, ¿ya? Algunos lamentablemente no tienen muchas características típicas, nos ayudan sí las ubicaciones, ¿ya? Por ejemplo, el mixoma condromixoide se da típicamente en rodilla, de tibia proximal, ¿ya? En condromas en las falanges, ¿ya? Entonces la ubicación también nos va a ayudar, ¿ya? Pero muchos a veces no tienen características que uno defina clásicamente, típicamente, que es ese y no otro, ¿ya? Como lo mencioné anteriormente, quizás el osteocondroma es como uno que lo ve uno en una radiografía y ya sabe que es eso, ¿ya? Pero hay otros que no son tan así, entonces no me centré tanto en eso, ¿ya? Sí en algunos que son clásicos típicos que tenemos que manejar de cuáles son, y que bueno, uno de esos es el encondroma, que es uno de los más frecuentes, ¿ya? De hecho, hasta ahí, como lo menciona, hasta el 3% de las resonancias magnéticas uno los encuentra de forma incidental, ¿ya? Así que es un tumor bastante frecuente, ¿ya? En general los vamos a ver cercanos a la placa de crecimiento, general menos de 2 centímetros, ¿ya? Y como les mencioné, este tumor es típico, ¿ya? De la metáfisis
del hueso proximal, fémur distal, tibia proximal y ¿cómo se llama? Las falanges. En general van a medir menos de 5 centímetros, ¿ya? La gran mayoría, menos de 5 centímetros, ¿ya? Y ese número de 5 centímetros igual es importante que lo vamos a ver después más adelante, ¿ya? Y el 80% van a medir menos de 2 centímetros, ¿ya? En general estos tumores cuando uno está seguro que es un encondroma, ¿ya? No se siguen, ¿ya? Porque no tienen potencial de malignidad. ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un paciente adulto joven que se le realizó esta radiografía ¿cómo se llama esto? Por una causa que no tiene nada que ver ¿cómo se llama esto? Con el tumor, sino que solamente de forma preventiva. Y se encuentra ¿cómo se llama esto? En esta radiografía, en la proyección lateral, vemos estas pequeñas calcificaciones, ¿ya? En rosetas de maíz, ya que son centrales, ¿ya? En la metáfisis distal del fémur, ¿ya? Que nos hace pensar que este pudiese ser un tumor de estirpe cartilaginosa, ¿ya? Cuando le realizamos ¿cómo se llama esto? La resonancia, ¿ya? En esta proyección en sagital y en coronal, en T1, vemos estos vacíos de señal que se condicen con lo que son estas calcificaciones. Y en el corte axial vemos que no determina ninguna reacción sobre la corteza, ¿ya? Entonces, es una lesión que no tiene periostitis, que no determina festoneado, ¿ya? Que es menos de 5 centímetros, ¿ya? Así que, clásicamente, un encondroma, ¿ya? Esta lesión, si es que nosotros la encontráramos, eh, basta con esto para poder definir la conducta y la verdad es que no hay mucho más que hacer, ¿ya? Ya, tenemos el otro espectro, ¿ya? Que son los condrosarcomas, ¿ya? Que es la versión maligna de este tipo de tumores, ¿ya? Que en general van a ser de más de 10 centímetros al momento del diagnóstico, ¿ya? Van a tener la destrucción cortical, van a tener un componente de tejido blando, ¿ya? Van a tener la perostitis, la reacción perióstica típica, ya sea el concepto del sol naciente, la tela de cebolla, ya el triángulo de Goldman, ya que nos está hablando de que ¿cómo se llama esto? La velocidad de crecimiento de esa lesión es más rápida que la capacidad de regeneración del hueso, ¿ya? Estas son lesiones ¿cómo se llama esto? Las lesiones de alto grado tienen riesgo de metástasis como todas las que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces vamos a tener como les comenté, generalmente son más grandes, ¿ya? Hay destrucción cortical, está el contenido mucoide, ¿ya? Componente de tejido blando muy importante, la perostitis, ¿ya? Y el edema del hueso adyacente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este paciente de 30 años, ¿ya? Vemos que claramente esta es una lesión de aspecto agresivo, ¿ya? Observamos que aquí hay una marcada expansión cortical, vemos una reacción perióstica irregular, vemos un patrón permeativo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? En el tercio proximal del fémur, ¿ya? Y vemos también esta reacción perióstica, ¿ya? Y este componente de tejido blando que se ve que está invadiendo, ¿ya? Entonces ya con esto, nosotros con esta pura radiografía ya sabemos que estamos enfrente a una lesión de aspecto agresivo, ¿ya? Y en la resonancia, en esta secuencia en T2 en corte axial, vemos cómo la lesión está ocupando la totalidad del concepto del espacio medular. Hay adelgazamiento irregular de la cortical, está este gran componente de tejido blando que está desplazando los vastos, ¿ya? Hay edema del tejido blando adyacente, del vasto, ¿ya? Y de los isquiotibiales. Y vemos que es una lesión que es bastante más grande de lo que nosotros observamos en la radiografía, ¿ya? También vemos este adelgazamiento de la cortical, ¿ya? Que se está traduciendo aquí en un fenómeno de reacción perióstica de tipo agresivo, ¿ya? Entonces, la verdad es que esta lesión uno la ve y hasta el portero sabe que es mala, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con esta? ¿Ya? Entonces, aquí más o menos lo mismo que habíamos visto antes en la primera, ¿ya? Pero la diferencia en la primera, en la primera resonancia, en la primera radiografía, que vemos que también eso en la radiografía puede infraestimar el tamaño, ¿ya? E infraestimar también lo que es el festoneado, ¿ya? Entonces, un concepto también importante es que este tipo de tumores, ¿ya?
el seguimiento por radiografía no tiene ningún sentido. ¿Ya? Em, en la resonancia vemos que esta lesión, ya si bien no determina festoneado, pero mide más de 4 centímetros, se empieza a acercar a los 5 centímetros que habíamos hablado que era máximo que podía medir el encondroma como tal. ¿Ya? Y vemos también en esta otra imagen que si bien cumple el parámetro, ya menor a 4 o 5 centímetros, pero hay un festoneado endostal a nivel de la trochlea. ¿Ya? Entonces, cómo abordamos en el fondo este tipo de lesiones que no es tan fácil como el encondroma o el condrosarcoma que nosotros ya sabemos que a lo que nos estamos enfrentando? ¿Ya? Entonces, por eso que está a grosso modo esta clasificación, ¿ya? Que es el encondroma, ¿ya? El condrosarcoma del otro lado, y tenemos esta lesión que tiene un comportamiento que pudiera variar en el tiempo, ¿ya? Pero que no podemos clasificarlo ni como encondroma, o sea, necesitamos seguirla, pero tampoco un condrosarcoma, ¿ya? La idea es tratar de biopsiar la menos cantidad posible de lesiones, ¿ya? Pero que tampoco se nos pasen los tumores malignos, ¿ya? Entonces, en esto se centra principalmente la presentación en estos pequeños tips de qué son las cosas que nos hacen pensar en uno o en otro, ¿ya? Ya sabemos que cualquier cosa que tenga un comportamiento o cualquiera de los componentes como caracterizados como agresivos van a biopsia, ¿ya? Eso no hay ninguna duda de eso, ¿ya? Y eso ya van a ser de carácter agresivo y no entran aquí, ¿ya? También vamos a ver algunas excepciones a la regla más adelante, ¿ya? Entonces, cuando los investigadores se empezaron a preguntar qué era lo que podía hacer esa división entre los tumores cartilaginosos atípicos, ¿ya? Respecto de los condrosarcomas de bajo grado o que pudiesen progresar, ¿ya? O diferenciarlos de los encondromas, ¿ya? Ahí es cuando empezó en el fondo un montón de investigaciones, ¿ya? Para poder en el fondo bajar la cantidad ¿cómo se llama esto? De biopsias por un lado y por el otro enviar para la casa o enviar de alta lesiones que pudieran en el futuro causar problemas, ¿ya? Entonces, partimos más o menos como el año 91 que empezaron las primeras investigaciones para poder estandarizar esto, ¿ya? Y aquí un estudio de los japoneses, ¿ya? Se preguntó cuál era el papel del contraste para diferenciar los encondromas de los condrosarcomas, ¿ya? Y aquí vemos este realce nodular, o en anillos y en arcos que yo les mencionaba, que es un realce periférico, ¿ya? En arcos, bueno, valga la redundancia, y en anillos, ¿ya? Que son típicos de este tipo de tumores. ¿Ya? En este estudio demostraron que la inmensa mayoría de los tumores, los condrosarcomas, tienen este realce típico, ¿ya? Entonces ellos, en el fondo, dijeron que sí, ayuda al diagnóstico de los condrosarcomas, efectivamente. Pero cuando hablamos de la sensibilidad, perdón, de la especificidad, ahí es cuando se cae, ¿ya? Porque en estudios posteriores se demostró que había muchos tumores cartilaginosos atípicos, ¿ya? Que tenían este realce típico, ¿ya? Entonces, no nos ayudaba mucho a dirimir entre lo atípico y el condrosarcoma propiamente tal, ¿ya? Entonces, tomado este pequeño bemol que tenía el estudio anterior de que tenía una especificidad muy baja, el contraste, quisieron más o menos establecer cuáles eran las diferencias tomando un conjunto de cómo es esto de, mm, cómo es esto de características, a ver cuál era la que daba mejor diferenciación de estos tumores, ¿ya? Y en el año 2016 ya este estudio refuerza lo que se habla que ¿cómo es esto? Por contraste no se pueden diferenciar, ¿ya? Es un punto súper importante, ya que por contraste el contraste en el fondo no va a ser el que va a dar la gran diferencia de estos dos tumores, ¿ya? Sí, en este estudio hacen una cápita que el contraste puede servir en tumores, en condrosarcomas de alto grado, ya con alta sospecha, en que nosotros necesitamos dirigir en el fondo la biopsia, ¿ya? Y donde haya personas de mayor alcance, pues, eventualmente pudiéramos tener mejores resultados, ¿ya? Pero no en esta distinción entre el atípico y el de bajo grado, ¿ya?
Y que lo que nos dice este estudio que la longitud del tumor, la profundidad del festoneado, la destrucción cortical, la expansión cortical son mucho mejores predictores que el realce. ¿Ya? Y bueno, también considerar que como esto no es inocuo la utilización del medio de contacto, sobre todo en pacientes que vamos a tener que hacerle más de un estudio de seguimiento. ¿Ya? Entonces, lo que se está recomendando, o lo que ya se empezó a recomendar desde ese año, es que para seguimiento de tumores de comportamiento típico no es necesario el contraste. ¿Ya? ¿Qué hay respecto a la difusión? También se puso a prueba el concepto de la difusión y también, bueno, esto ya desde el año 2014, 2015, en este estudio que hace un buen tiempo que no hacían estudios con respecto a esto de los tumores cancerosos atípicos, ¿ya? Y tampoco la difusión nos permitió determinar cuál era cuál, ¿ya? Es cierto que los tumores de alto grado tienen alta restricción, ¿ya? Pero los tumores de comportamiento atípico también pudieran tenerla eventualmente, ¿ya? Entonces tampoco es un buen predictor, ¿ya? Entonces esas dos cosas también es importante que las tengan en consideración para este tipo de lesiones cartilaginosas, ¿ya? Entonces el contraste y la difusión no son el elemento o el pilar fundamental. ¿Y cuál es el pilar fundamental? ¿Ya? Bueno, ya avanzando ya en el tiempo, año 2017 ya, se dieron cuenta de que el festoneado, ¿ya? Era, al menos en este estudio, fue lo más sensible para lo que era el seguimiento de estas lesiones tumorales, ¿ya? Entonces, el festoneado es más importante que la difusión, es más importante que el contraste, ¿ya? Y el concepto y el tamaño que también lo demostraron en el estudio anterior. ¿Ya? Y entonces, como un intento de más o menos de estandarizar esto, em, los británicos fueron como los pioneros en este tema, ¿ya? Y este autor, Zampa, eh, hizo un protocolo de acuerdo a un estudio que se realizó allá en Reino Unido, ¿ya? En donde definió características de los tumores, los definió en activos o en latentes, ¿ya? Y para esa distinción utilizó el tamaño, ¿ya? Y las calcificaciones, ¿ya? Y las calcificaciones las midió por medio de tomografía computada, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente tuvo mejores resultados que los estudios anteriores, pero tenía el problema de que una estábamos irradiando más al paciente, ¿ya? Y lo otro era que al necesitar resonancia y tomografía, se volvía más engorroso el seguimiento, más costoso y teníamos que seguir, y el paciente tenía que entonces tener muchas más intervenciones en el tiempo que un puro examen para poder definir qué hacer con ese paciente, ¿ya? Pero fue importante porque en el fondo ya nos estamos empezando a acercar de que el tamaño y el festoneado ya son una de las características más importantes en el seguimiento de este tipo de tumores, ¿ya? Y aquí este estudio ¿cómo se llama esto? Esta propuesta, en el fondo que se hizo el año 2019 de Birmingham, fue como la estandarización que yo creo que hasta ahora es la que mejor sintetiza esto, ya porque hace las cosas más sencillas, más prácticas, establece distintos tipos de tumores, tipo uno 2 y 3 de acuerdo a su grado de potencial de malignidad, ¿ya? Y hace una síntesis que es mucho más sencilla de poder replicar, ¿ya? Y de poder evaluar, ¿ya? Entonces, en el estudio de estos protocolos, que es el tumor o sea, el protocolo de BACTIP, ¿ya? Que en el fondo es la propuesta de protocolo de seguimiento de los tumores cartilaginosos atípicos, ¿ya? Dividió ¿cómo se llama esto? Las características del tumor, ¿ya? De acuerdo a dos grandes características, ¿ya? Tamaño de punto de corte, más de 4 centímetros, menos de 4 centímetros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la gran mayoría eran más de 5? Ya, aquí en este estudio se bajó a 4 centímetros en el fondo para disminuir esa diferencia de ¿cómo se esto? De diferencia interobservador, ¿ya? Básicamente era mejor pecar de más que de menos, así que lo bajaron 1 centímetro, ¿ya? Eh, y tumores menos de 4 centímetros, en general, en tumores de bajo potencial maligno, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el festoneado endostal, ¿ya?
que puede estar ausente versus presente, ¿ya? Y cuando está presente, puede ser focal, menos de 10 centímetros, o extenso, perdón, menos de 10%, o extenso, que es más del 10% de la circunferencia del concepto total del hueso, ¿ya? Que vamos a ver una foto ahí, yo creo que les va a quedar más claro eso. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación completa de concepto de la propuesta de Birmingham, ya que es bastante, a mí me parece bastante amigable porque es cosa de que uno pueda revisar, porque obviamente uno no se va a saber esto de memoria, pero ya sabe que puede ir a buscar a más de 4 centímetros, menos de 4 centímetros, festoneado o no festoneado, y de acuerdo a eso, esta lesión va a caer en alguno de estos, de estas, ¿cómo se llama esto? En alguna de estas categorías que vamos a ver, ¿ya? Entonces, la primera categoría es menos de 4 centímetros, ¿ya? Y aquí puede tener no festoneado o festoneado, ¿ya? Y el festoneado puede ser focal, menos del 10%, o generalizado, que es más del 10% de la circunferencia, ¿ya? En general, menos de 4 centímetros, sin festoneado, se da de alta, ¿ya? No se sigue. Bueno, eso ya es podemos decir con autoridad que es un encontrón, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta lesión típica, ¿ya? En la metáfisis distal del fémur, bueno, eh, donde vamos a ver que mide 3 centímetros, 3,6 centímetros, ya, menos de 4, ¿ya? Y no vemos que determine festoneado, ¿ya? Entonces, si es que nos vamos a la clasificación, cae en esa, así que esta lesión es una clasificación tipo categoría 1A, no se sigue, ¿ya? Esto es lo que yo les comentaba, que es el 10%, ¿ya? De la total de la circunferencia del hueso, ¿ya? En el plano axial, ¿no? Entonces, esta lesión mide 3,1, menos de 4, sigue siendo categoría 1, tiene festoneado, ¿ya? Pero ese festoneado es menos del 10%, son 24 con respecto a los 360 grados de la totalidad del hueso, ¿ya? Y 24 grados corresponde al 7%, así que es un festoneado que es focal, ¿ya? Entonces, festoneado es focal, menos de 4 centímetros, focal, seguimiento a 3 años, ¿ya? Si no hay cambios, de alta, ¿ya? La idea de esto es tratar de pinchar lo menos posible, ¿ya? Y seguir lo que corresponda, ¿ya? No de gastar más recursos, pero que tampoco se nos pasen las cosas que son malas, ¿ya? Acá tenemos otra lesión, ¿ya? Lesión típica, típica lesión cartilaginosa, donde observamos esto en el fémur proximal, ¿ya? Donde observamos que aquí hay este mide 6 centímetros, ¿ya? O sea, mide más de 4, ¿ya? Y no se le ve festoneado, ¿ya? Entonces, si es que lo vemos acá, más de 4 centímetros, sin festoneado, también lo vamos a seguir, ¿ya? Y aquí vemos otro caso en donde vemos que esta lesión también 6,3 centímetros, o sea, tipo 2, hay festoneado, pero menos de 10 del 10%, ¿ya? Así que si es que lo vemos ¿cómo se llama esto? En el algoritmo, eh, el seguimiento sería 1 año, ¿ya? Si es que no hay cambios, seguimiento 3, y si es que no hay cambios, a alta, ¿ya? Vamos avanzando en el grado de potencial de malignidad, ¿ya? En donde aquí vemos esta lesión que ya es un poco más grande en el húmero proximal, donde observamos esta imagen ¿cómo se llama esto? De resonancia en los cortes, ¿cómo se llama esto? Sagital y axial, y observamos esta imagen que ocupa gran parte del espacio medular, ¿ya? Mide 6,8, o sea, más de 4, ¿ya? Y tiene 130 grados, ¿ya? Que equivalen al 30% del radio completo del hueso, así que es una característica que en el fondo es un festoneado que es, ¿cómo se llama esto? Difuso, ¿ya? Y ¿cómo se esto? Cae dentro de esta categoría, ¿ya? Festoneado generalizado, más de 4 centímetros, derivar, ¿ya? Y bueno, aquí
cuando vemos este tipo de lesiones, la verdad es que no tiene mucho sentido contar los grados ni nada de eso, porque ya estamos viendo que hay características que son francamente agresivas, ¿ya? Componente de tejido blando, disrupción cortical, ¿ya? Eh, Esta lesión es tipo 3, ¿ya? Porque el mismo algoritmo lo dice que cualquier em, característica agresiva es especialista, independiente del tamaño, ¿ya? Ahora, obviamente, las lesiones de mayor tamaño van a tener, como es esto, van a tener un potencial de malignidad mayor, ¿ya? Pero no necesariamente, ¿ya? En general. ¿Ya? Y no tiene sentido que hagan protocolo si es que no van a evaluar cuál es la validez externa de ese tipo de la propuesta, ¿ya? Así que, bueno, este fue un estudio que hicieron ¿cómo es esto? Que lo publicaron en febrero de este año, ¿ya? Donde en el fondo se pone a prueba cuál es el grado de rendimiento de este protocolo, del BACTIP, en el manejo de estas lesiones cartilaginosas atípicas. Ojo, esto es solamente para fémur proximal y tibia, ¿ya? Todas las otras lesiones, ¿ya? Que vamos a ver algunas excepciones, no aplica este protocolo, ¿ya? Solamente tibia y fémur proximal y húmero proximal, ¿ya? Bueno, en este estudio lo que se hizo fue un estudio retrospectivo donde había ¿cómo se, esto? Se tomaron más o menos 123 pacientes, ¿ya? Que estaban en seguimiento, se les realizó una biopsia y se comparó en el fondo cuál había sido ¿cómo se, esto? La clasificación de BACTIP y ¿cómo se, esto? Lo cotejaron con lo que eran los resultados de la biopsia, ¿ya? Y bueno, la conclusión fue que fue bastante favorable el uso de estos protocolos, ¿ya? Pero sí hubo algunos, por ejemplo, aquí lo mencionan y lo destacan, ¿ya? Que hubo cinco tumores cartilaginosos atípicos que fueron dados de alta, ¿ya? Y un condrosarcoma grado 2 que no fue detectado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lección de eso? Que en el fondo todos los protocolos son perfectibles, ¿ya? Que esto va a ir avanzando con el tiempo, pero tiene un bastante buen rendimiento, más rendimiento que todo lo que habíamos visto antes, y yo creo que es una buena estandarización de lo que nosotros teníamos que ir a buscar en este tipo de lesiones cartilaginosas, ¿ya? Y bueno, como les mencionaba, las excepciones a la regla son los tumores del esqueleto axial, ¿ya? Tumores cartilaginosos del esqueleto axial siempre hay que tener mucho más cuidado porque tienen un potencial de malignidad mayor, igual que los del fémur proximal, ¿ya? Eh, no hablar del tumor cartilaginoso atípico en lesiones cartilaginosas que tengan algún grado de efecto y que estén en el esqueleto axial, ¿ya? Esas son lesiones que tienen un potencial maligno, como se esto, considerable hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Así que no entra en esta clasificación si nosotros vemos lesiones cartilaginosas, por ejemplo, esternales, costales, como se esto, en fémur proximal. El grado de sospecha nuestro tiene que ser mayor y no se puede guiar por el protocolo de Birmingham, ¿ya? Y bueno, eso era lo que quería mencionarle. A grosso modo, traté de sintetizarlo lo más posible para que fuera eh, lo menos latero posible. Eso. Muchas gracias, Claudio. No sé si alguien quiera alguna pregunta, mencionar algo. Ya, bien, Claudio. Tuvo bueno el resumen. Acuérdense que nuestra primera aproximación siempre a los tumores de matriz condroides es una radiografía, ¿ya? Entonces traten de quedarse en la cabeza de que no pongamos a todo en condroma. Siempre fíjense en el tamaño del tumor, como decía el Claudio, en el festoneado endostal, que es súper importante. Ya siempre se había hablado antes del festoneado endostal. Y también otra característica que es más clínica, el dolor, ¿ya? Eso también no, a pesar de ser una encondroma, el dolor también es una causa que nos puede hacer sospechar de que sea algo más tirado a un condrosarcoma, ya sea de bajo grado, que versus un encondroma, ¿ya? Y acuérdense que en las falanges, como bien decía el Claudio, que también es frecuente, muchas veces nos vemos esa matriz, esa forma de palomita de maíz, se ve más como una lesión lítica, ¿ya? Pero la diferencia es que es bien frecuente, es un poquito más expansiva
Y también lo mismo, si ven que hay infectonía endostal, o si se asocia a un rasgo de fractura, o si hay reacción perióstica, ya a pesar de que tenga mucha cara de encondroma, lo mínimo un condrosarcoma a bajo grado, ¿ya? Y ese paciente tiene que ir a resonancia. Posteriormente verá el traumatólogo si hay algún tipo de biopsia o simplemente una exéresis, pues, ¿ya? Así que eso, pues, muy bien, Claudio. Muy bien el resumen. Ya. Bueno, ahora ya saben, para terminar, los últimos 2 minutitos, les voy a compartir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Estamos. Sí. Listo. Bueno, vamos a hacer. Esto va a ser muy rápido. Los parámetros más importantes a considerar en el seguimiento de los tumores atípicos son el volumen y la reacción perióstica, el tamaño infestoneado endostal, la difusión y la vascularización o la localización y la matriz. Está fácil. Muy bien. Quedó claro el concepto. Bien, Vlad. ¿Verdadero o falso? El contraste y la difusión por sí solas no resultan útiles en el seguimiento de los tumores cartilaginosos atípicos. ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien. Excelente. Subió Juan. Y para última, los tumores cartilaginosos del esqueleto axial tienen un potencial maligno menor que la de las extremidades, similar al de las extremidades, mayor que de las extremidades, o no tiene ningún potencial maligno. Fácil. Excelente. Muy bien. Así las cosas. Vale. Juan, miren los de primero, empoderados. Habla y no se vale. Acaba de pasar por un músculo esquelético. Muy bien, Jimmy Tomás. Bueno. Bien, Vladi, le sirvió a Vladi el curso. Ya, listo. Algunas palabras finales. Muchas gracias, compañeros. Si no hay alguien más que quiera participar, se les agradece. Nos vemos dentro de 15 días, o en 2 semanas más, para la última sesión del año 2024. ¿Listo? Quedamos entonces. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos. Chao, que estén bien. Chao, gracias.